que tenga un montón de descendencia. No es casualidad. Si tú ahorita quisieras replicar el resultado de Mendel o para tu especie, vamos a suponer que tú estés trabajando con un cactus columnar, para el que sabes que su primera floración ocurre a los 80 años o a los 70 años, o un cactus pequeñito que su primera floración ocurre a los 5 años. Ese no es el sistema biológico. ¿Sí te das cuenta? Todo esto no se lo compres a la gente, a la lengua perversa, de que digan que Mendel cuchareó datos, que Mendel encontró por casualidad. Mendel es un científico, completamente es un resultado científico. Entonces, estos 7 rasgos tú te los tienes que saber. Y a partir de las frecuencias que veas en los resultados, tú tienes que identificar cuál es el rasgo dominante. Entonces, estas cosas, ya si tú no hay más que la memoria, mételas a tu memoria. Estos son los caracteres dominantes en la F1, es lo que te está diciendo cuál es la dominante. En la F2 te está diciendo, entonces, ¿cuál es el recesivo? Pues, ¿cuál es el recesivo? El que no está presente en la F1. Este es el dominante, este es el dominante, este es el dominante, este es el recesivo, este es el recesivo, este es el recesivo, y esto es muy importante, y estas son las frecuencias que Mendel publicó. Entonces, a mí me duele mucho cuando hay gente, no sé si por envidia o por ignorancia, y dicen que Mendel cuchareó datos. Yo aquí no le veo absolutamente ningún cuchareo, una más lejos, y eso sería cuestión de ver los originales, si tuvo plantas muertas, si le cayó una plaga, etcétera, etcétera. Pero lo más importante que veas aquí es que Mendel tiene un fenotipo o el otro fenotipo. ¿Ok? Esa variación es mendeliana. ¿Cuál es la variación donde yo puedo encontrar un espectro? Y tú dibújala, de adrede no la hice para que tú construyas la comparación en tu cuaderno. Vas a construir porque nosotros al final del curso, cuando ya estés a punto de que te ponga el 10 en el actas, vamos a ver un capítulo de caracteres cuantitativos. Mendeliano versus cuantitativo. Los biólogos no hemos encontrado otro tipo de herencia. Y decimos, ¿tiene herencia mendeliana el rasgo? El rasgo. Y en genética de poblaciones decimos el locus. El locus. Es decir, yo puedo analizar 10 loci y no necesariamente los 10 loci que se comporten en mendeliano sentido estricto, ¿sí? Entonces, yo te hice una revisión de lo que tú ya estás harto, porque ya te lo sabes al revés y al derecho de los experimentos de Mendel. Yo ya no te voy a decir todos los detalles, porque sé que tú los vas a estudiar, sé que te vas a tomar muy en serio este consejo que te estoy dando y vas a entender a Mendel hasta sus últimas consecuencias y lo vas a estar repensando, rumiando a lo largo del día y diciendo, como biólogo yo nunca había entendido a Mendel. Ahora sí ya entendí a Mendel. ¿Ok? Y entonces, cuando te des cuenta de esto, tú vas a entender en dónde está la parte inferencial y dónde está el dato determinante. Entonces, Mendel en la F1, con las plantas que obtuvo, y cómo va él identificando los rasgos que le pertenecen a uno. Nosotros tenemos en total, en resumen, caracteres mendelianos y los describimos a partir de las frecuencias mendelianas y a partir de la dominancia recesividad, es decir, de la herencia mendeliana. Porque el ejercicio que vamos a hacer es que con marcadores moleculares vas a entender qué significa eso de dominante, que el RAPIDS no es un marcador dominante. ¿Por qué? Porque igualito que Mendel, no sabemos
si tenemos heterocigotos en esas multibandas de un locus de un individuo en un solo carril? No sabemos. Entonces, ¿qué está pasando? Que como no me permite ver al heterocigoto, igual que Mendel en la F1, pero acá yo no tengo Fs, porque yo trabajo poblaciones naturales. ¿Qué es lo que yo voy a verle a los loci que yo analizo para una especie en mis poblaciones? Le voy a ver las frecuencias que mido en todo y voy a inferencialmente asignarle si es mendeliano o si es cuantitativa de herencia. Entonces, si tú le quieres sacar foto a la pantalla, está bien, es irrelevante. Para mí lo más importante es que lo repienses y lo rumíes, para que cuando yo te ponga el gel o el resultado de la técnica, tú me digas por qué y cuál es, en qué se parece a Mendel y en qué no. Sin titubeos, sin adivinanzas, y rápidamente, en menos de un minuto, tú me vas a elaborar, a procesar una respuesta, porque te dejé que rumiaras a Mendel. Todo lo de Mendel lo pienses, lo reflexiones y digas, ya entendí a Mendel, ¿no? Entonces, lo de dominancia, recesividad, si yo te pregunto, explícame de dónde sale lo de dominancia, recesividad, eso es conocimiento. Va a consistir en que digas, pues cruzó tales cosas y uno mira, pasó esto y esto. Es conocimiento. Pero en el momento en que yo te diga, en este gel, ¿qué es? ¿Vemos a los recesivos o no los vemos? ¿O qué te dicen estas frecuencias de los marcadores? ¿Sí? Entonces, una de las leyes mendelianas es dominancia, recesividad. Tienes que saber cómo se hace, cómo se hizo y qué proceso inferencial Mendel aplicó para eso. Luego, lo de las frecuencias mendelianas en la F2 es una de las leyes de la herencia mendeliana. ¿Sí? La otra es que la segregación independiente. Segregación independiente es distinto de transmisión independiente. Así emplanas en tu cabeza y toma nota en tu libreta. Segregación independiente es el proceso, lo obtuvo Mendel por inferencia cuando al tener las cruzas para cada uno de los 7 rasgos que él pudo aislar en líneas puras, se dio cuenta que para cada uno de los 7 rasgos solo había 2 respuestas fenotípicas. Dijo, las respuestas fenotípicas no se me combinan, o es amarilla o verde, o es violeta o blanca, o es lisa o rugosa, o es verde o es amarilla, o es axial o es terminal, es alta o es enana. No se me combinan en la siguiente generación y allí se mantuvo ese factor de la herencia porque lo vi que reapareció en las siguientes generaciones. Entonces, no se me combinaron y entonces Mendel infirió que para cada uno de los 7 rasgos hay 2 factores de la herencia y que esos 2 factores de la herencia no se traslapan en sus características fenotípicas. Se hereda uno y se hereda el otro de manera que se mantienen como si fueran partículas o discretas. Ahorita ya lo llamaríamos genes que no se traslapan entre sí, genes que se heredan de manera uno para acá y el otro para acá en una proporción de 3:1, pero están allí presentes, pero no se combinan. Es súper importante, porque donde sí se combinan, en los caracteres cuantitativos. Yo tengo frecuencias discretas en Mendel, y tú haz tu libreta 75-25 en la F2, producida por autofecundación, y
En la herencia del rasgo cuantitativo es un espectro que si yo lo ordeno las frecuencias fenotípicas de los caracteres cuantitativos, tengo más o menos una distribución normal. ¿Sí? Acá no, acá tengo unas barras y son caracteres discretos. Fíjense muy bien esto. Quiere decir que yo no tengo medio alelo, no tengo 3.5 de alelos heredados. No tengo 3.4 alelos heredados. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 7. Te deberían de haber picado los ojos que los alelos siempre son cantidades discretas, es decir, frecuencias mendelianas. ¿Sí queda claro? Ok. Lo de segregación independiente es muy distinto a transmisión independiente. ¿Qué es transmisión independiente y de dónde sale? Cuando Mendel hace las cruzas que la literatura española dice dihíbrida, a mí no me gusta la palabra de esto, pero así te lo vas a encontrar y por eso aquí lo puse. ¿Qué quiere decir eso de una cruza dihíbrida? Mendel, una vez que tenía bien clarito un carácter, por ejemplo, la estructura se llama semilla, yo le mido el color y le pongo su textura a la semilla, yo ya sé en cada una, ¿cómo lo sabía Mendel? Por esto, mira, yo ya sé que amarillo es el dominante y que lisa es el dominante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Mendel con estas cruzas? Es una maravilla, de veras que yo no me dejo de maravillar cuando son tan bonitos los experimentos. Entonces, lo que hace Mendel es que combina 2 de los 7 caracteres que él aisló, su F1 recupera completamente a los caracteres dominantes que ya los había identificado por cada cruza particular. ¡Qué hermoso resultado! Autofecunda ese F1 y obtiene esa F2 con estas proporciones, donde lo que me llama la atención es que entonces el recesivo de los dos recesivos, el fenotipo de los dos recesivos, es el que está menos representado. Y el fenotipo de los dos dominantes es el que tiene la frecuencia más alta. Pero esto, más allá de que por memoria yo vaya entendiendo en una población natural, si vamos a suponer que yo encuentro 4 rasgos fenotípicos o 16 o 25, los que haya, y se me aproximan a estas frecuencias, de modo, entonces yo digo que tengo un carácter que se aproxima a herencia mendeliana. Así es como le hacemos en genética de poblaciones. Para todo aquello que no sabemos con certeza sus frecuencias, ¿sí? O su herencia. ¿Sí queda claro? Ok, sí, ahorita Miguel. Entonces, fíjate bien, cuando cruza 2 caracteres y cada uno lo había identificado, estamos ya en el proceso inferencial de Mendel de decir entonces, qué bonito resultado, porque Mendel vio que no le salían semillas medio amarillentas o medio verdes, o eran amarillas o eran verdes, o semillas medias lisas o medias rugosas, ¿no? Sino que los 4 factores de la herencia de cada uno de los 2 caracteres que combinó se mantenían en herencia independiente y eso lo llamamos transmisión independiente. Ahora voy a formalizar con nomenclatura actual los experimentos de Mendel. Además de todo esto que ya dije, que las 4 que ya la vimos, fíjate bien, lo que ahora llamamos Mendel, que se llamaba cada uno de los 7 rasgos, decimos que cada carácter fenotípico reside en un gen, un carácter. Fíjate bien,
Un gen, un carácter, entiendas en genética de poblaciones, un carácter, una variación fenotípica, un locus. Por eso yo lo estudio todo a nivel de locus. Esa es la razón. Entonces, entiéndase, un gen, ¿qué ocurre en los caracteres cuantitativos? Lo vamos a ver después con mucho detalle al final del curso, que son poligénicos. Ah, entonces, ¿cómo es la herencia mendeliana? La herencia mendeliana se llama monogénica y eso es lo que quiere decir. Un carácter, el carácter reside en un gen. ¿Sí? Segregación independiente. Segregación independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que de los factores de un gen, 2 alelos. Y que los 2 alelos no compiten en sí en la herencia. Cada uno se hereda en una frecuencia mendeliana 3:1, pero de manera independiente. ¿Cómo se ve eso en un carácter cuantitativo? Cuando el carácter cuantitativo no cumple esta herencia de segregación independiente, este es otro principio, este es uno, este es otro, la segregación independiente. ¿Cómo se llama eso de que no se cumpla un gen con 2 alelos? Poligénica, pero que además se traslapen entre sí, se llama pleiotropía. ¿Sí? O también puede ser que un gen o un alelo de un gen esté perturbando a la herencia o que vayan vinculados. ¿Qué quiero decir con eso? Que vayan vinculados. Por ejemplo, que suelo tener los ojos claros, pero también el cabello claro. Suelo tener la piel blanca, pero también los ojos claros. Suelo tener, es decir, la transmisión no es independiente. A lo mejor hay pleiotropía y a lo mejor hay epistasis. ¿Sí? Entonces, yo le niego a una herencia mendeliana, le niego que haya pleiotropía, que haya epistasis. ¿Sí? Y entonces, esto es muy importante porque voy a encontrarme artículos que me digan, se aproxima en la segregación independiente a herencia mendeliana, pero no en la transmisión independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces vamos a tener esas redacciones que no son incorrectas y decir, estos caracteres que yo estoy analizando o esta enfermedad que yo estoy analizando, parece ser que es afectada por el ambiente. ¿Ok? Fíjate bien, nada más con que diga eso ya no es mendeliano. Eso ya no es mendeliano. ¿Por qué ya no es mendeliano? Porque fíjate que en ninguna parte de su estudio Mendel dice, si le aventaba tantita agua más, crecía más la planta. Si le aventaba tantita menos agua, se quedaba más chaparra. Si yo le lanzaba más abono, la flor era más violeta. No lo dice y no sabemos si de hecho lo hizo. Pero hay gente ociosa que sí lo ha hecho con Pisum sativum y ya ha demostrado que el ambiente no afecta la respuesta fenotípica. Cuando yo veo eso, digo que eso es un comportamiento mendeliano. ¿Y qué pasa con el carácter cuantitativo? Que el carácter cuantitativo sí se ve afectado por el ambiente. Por ejemplo, ser gordo o ser flaco en Homo sapiens, ¿será cuantitativo o mendeliano? Sería ¿A qué se asemeja, a qué se aproxima más el tipo de comportamiento? al ambiente, ¿Eh? a que se vea afectado por el ambiente. Ajá, entonces es cuantitativo. ¿Sí lo ves? No es mendeliano. Por eso hay cosas que tienen que ver, son afectadas por la herencia y nos interesa mucho, sobre todo en biomedicina, le interesa mucho investigar
hasta dónde la herencia influye y hasta dónde es el ambiente. Y por eso nos están bombardeando todos los días. Ser diabético, sí tiene una herencia fuerte, pero es más importante que cuides el ambiente. Y el ambiente es la dieta, el ejercicio y básicamente que tengas una dieta saludable y una vida saludable, que seas amoroso con tu cuerpo. Eso es lo que quiere decir. Cuida tu cuerpo porque aunque tu papá y tu mamá sean diabéticos, con la diabetes de tipo 2, no necesariamente tú estás condenado a una vida de diabético. Y entonces, una vez que yo ya sé esa información, digo, ok, tengo genes que me predisponen a la diabetes de tipo 2, pero tengo toda la responsabilidad de cuidar mi microambiente celular. Entonces, pues, cuido, cierro la boca y ya con eso, ¿no? Entonces, esta es una cosa que no está explícita, pero que nosotros vemos en el comportamiento. Anótala allí, otra diferencia de lo mendeliano con lo cuantitativo, de la herencia mendeliana y cuantitativa, vas a tener una o la otra. Y les digo, muchas veces en genética de poblaciones decimos, las frecuencias se aproximan a una herencia mendeliana, pero veo como cierta penetración, y así lo van a ver, cierta penetración fenotípica que posiblemente hay una pleiotropía allí o algo que no puedo discriminarlo. Ahora, genética de poblaciones, para el caso particular, fíjate bien, para el caso particular de ver si efectivamente hay segregación independiente o transmisión independiente, tenemos una prueba estadística que la voy a mencionar más adelante y que sí la podemos demostrar y se llama desequilibrio de ligamiento. Eso es lo que quiere decir en genética de poblaciones, que yo analice los dos alelos de cada locus, si se heredan independientemente, se cumple la segregación mendeliana, o los alelos de distintos loci, si la transmisión, ya no uso la misma palabra, no es semántica, tiene su origen en los resultados de los experimentos de Mendel, y entonces digo, cuando yo hablo con un biólogo, entonces le digo, fíjate que la transmisión me está diciendo que está en desequilibrio. En automático ese biólogo me va a entender que estoy hablando de los alelos de distintos loci. Si yo le digo a ese biólogo, fíjate que me dice que hay desequilibrio de ligamiento en la segregación. Este biólogo o esa bióloga me va a entender perfectamente que se está refiriendo a los dos alelos de un único locus. ¿Quedó claro? Ahora, tú vas a hacer esa tarea, quiero que pienses, fíjate bien, con lo poquito, lo mucho que tú tengas de RAPIDS, de microsatélites y de secuencias. ¿Sí? Quiero que lo pienses, Y va a haber unos genomas que te van a atorar. Es decir, la naturaleza del genoma no te permite en absoluto aterrizar si es mendeliano, si es esto, o te vas a quedar como en la siguiente reflexión. Pues no es mendeliano en dos alelos, un locus. Allí no cumplo. Pero parece ser que sí es mendeliano en la frecuencia, o parece que ni siquiera tiene sentido, porque al no cumplir eso, pues no tiene sentido hacer la siguiente reflexión. Yo lo que quiero es que tú lo pienses, que tu cerebro se ponga a darle vueltas a esto, a lo que tú ya tienes de conocimiento en marcadores moleculares. ¿Sí? Miguel, perdóname por tardarme tanto, pero ¿cuál es tu duda? Pues sí, es un poco complicado porque siento cierta tautología en el concepto de dominancia en los alelos, porque nos habla de que el alelo dominante nos da la frecuencia de, por ejemplo, 75-25,
Pero, o sea, por ser dominante obtenemos esa frecuencia, pero también tenemos esa frecuencia porque sea dominante. Y yo más bien como que la duda es, hoy en día ya sabemos los mecanismos del por qué un alelo es dominante sobre otro, por qué al No, cruzar dos líneas, no, ¿no? no, no, no. O sea, siempre para ese tipo de respuesta vamos a invocar allí a la selección natural y vamos a interpretar que algo ha resultado más favorable y no necesariamente es cierto porque tenemos muchas enfermedades dominantes. Entonces se nos cae la reflexión analítica, se nos cae la reflexión analítica. Es decir, no podemos entender, y te voy a decir una cosa, a veces pensamos en esta soberbia que tenemos como humanidad en los últimos 200 años, donde pensamos que todo el razonamiento siempre nos va a llevar a cosas verdaderas y correctas, lo cual eso desde lógica sabemos que no es cierto necesariamente. Algo me puede llevar a algo muy lógico, efectivamente, pero no necesariamente es correcto. Entonces, en los últimos 200 años hemos pensado que ya sabemos mucho. Y sí, hemos avanzado mucho, pero definitivamente, mira, ni siquiera sabemos eso. O sea, ni siquiera conocemos hasta sus últimas consecuencias al genoma humano. Ya lo secuenciamos. ¿Y en qué fase estamos? En identificar genes, ¿no? Y se ha acelerado mucho el tiempo, la velocidad en que se pueden identificar genes. ¿Qué quiero decir con eso? En los 80s, en los 70s, identificar un gen te llevaba 35 años o 40 años de tu vida. Es decir, tenías vida para todo tu contrato, ¿no? Ahorita, gracias a las tecnologías, muchas, no solamente la secuenciación es mi plataforma, pero muchas otras como cortar genes, hacer genes mutantes, es decir, hasta ese nivel, pues se ha permitido identificar muchas cosas. Y es que ustedes reflexionen el asunto. Hasta hoy día ni siquiera sabemos cuántos genes tenemos porque las secuencias de ADN no se traducen así como están. Se pierden los intrones y si tengo un gen de una proteína que agarra un pedazo de aquí, del brazo corto del cromosoma 3, pero también agarra un pedazo del cromosoma 15 en el brazo largo, ¿qué es lo que pasa? Pues que configurar esa proteína está completamente oculto a mí. Entonces, es un reto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no sabemos, y hoy día lo que haces tú como genetista de poblaciones, por ejemplo, vamos a ver más adelante, y ya quisiera cerrar el tema, ¿no? Hoy no cumplí mi objetivo, yo ya era terminar completamente secuencias hoy. El asunto es que vamos a ver ejemplos para ya el capítulo de la cuantificación de la diversidad, es decir, la diversidad como tal. Vamos a ver enfermedades de especies silvestres. No se conocen los genomas. Y entonces, ¿cómo se atribuye la herencia mendeliana? Por las frecuencias de los enfermos. ¿Qué es eso? Por ejemplo, las autosómicas recesivas, perdón, ¿han escuchado esa frase? Autosómicas recesivas. Quiere decir entonces que no reside en los cromosomas sexuales, que no reside en la mitocondria, que no reside en el cloroplasto, que son en los cromosomas autosómicos. Eso es muy importante. El primer dato que al biólogo le da la semántica autosómica. Y cuando le dicen recesivo, encontramos que la frecuencia de una autosómica recesiva es que los enfermos tienen la menor proporción, afortunadamente, en la población. Y a veces cuando el muestreo es muy bueno, Miguel, y todos los demás, cuando el muestreo es muy bueno, y tú muestras, por ejemplo, 10,000 personas, y fíjate, muestras estas 10,000 personas,
y el 73% son sanas. Y el 27% son enfermas, dice, se aproxima a una herencia mendeliana. ¿Ya entendieron cómo se va a hacer la inferencia? Así es, ¿sí? Y esas son las que se heredan, porque nos meten muchas complicaciones las mutaciones de novo. Todas las enfermedades tienen mutaciones de novo. ¿Qué quiere decir eso? Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo me lo heredaron. No puedo hacer con el dedo, tú eres el culpable de que yo tenga las orejas grandotas, tú eres el culpable de que yo no tenga esta enzima para desdoblar tal cosa. No, tenemos mutaciones de novo. ¿Qué solemos ver cuando las frecuencias se incrementan por alguna razón en las mutaciones de novo? Y decimos, fíjate que tengo 28%, 30% de mutaciones. Es muy extraño porque excede el 25% que yo espero para las autosómicas recesivas. Y te das cuenta que tu población que estás muestreando está cerca de una mina donde extraen cobre a cielo abierto. O te das cuenta que estás muestreando cerca de Laguna Verde. O te das cuenta que tu población viene de la Ciudad de México. O te das cuenta que no controlaste que tu población fumara nicotina. Y entonces es un mutagénico fuerte. Entonces cuando tú diseñas tu experimento y en el muestreo dices, solo voy a muestrear poblaciones no fumadoras, poblaciones de encima de 20 años, poblaciones que no vivan aquí, entonces empiezas a controlar los criterios. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú te fijas en eso, dices, ya entendí el exceso de mutaciones de novo. Y así te atreves a redactarlo en tu paper. Es muy posible que el exceso del 25% se deban a que yo no controlé a los fumadores de nicotina o a los fumadores de marihuana o a los que ingieren cocaína, que es el otro mutagénico fuerte y potente. Mutagénico, fíjense bien lo que estoy diciendo, mutagénico. Y vamos a revisar los artículos que nos permiten entender que no es tóxico nada más. Que no es tóxico, es mutagénico. Mutagénico es cuando tengo daños en el ADN y esos daños se heredan a la siguiente generación. ¿Ok? Oiga, pero eso sí sería contradarwiniano desde un punto de vista de evolución entendida solamente bajo un paradigma darwiniano, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, yo en evolución, pues, constantemente el profesor hace hincapié a que el ambiente no tiene relación directa a cómo cambian las frecuencias alélicas de las De los mendelianos. La Ajá. expresión fenotípica, fíjate bien lo que voy a decir. No se confundan, fíjense bien. 100 planas en tu cabeza y pon toda la atención, todas tus neuronas, todo el azúcar que no has comido, jálala, por favor, ¿no? Lo que Mendel vio fueron fenotipos con F. Ni siquiera se sabía que el ADN es el material genético, ¿sí? Ya lo sabemos ahorita. No te confundas en la expresión fenotípica con los genotipos. Ok. Fíjate bien. Ahora, ya separaste eso. Hasta ahorita yo estoy viendo la expresión en los fenotipos. Cuando te hice la pregunta, ¿los genes te hacen, estás obeso? ¿A qué se debe? Pues que le meto pero sabroso, mi gordita de chicharrón, mi torta de tamal, y después ahora ni siquiera camino a tomar el bus, ya me quedo sentado esperando las clases todo el día y ni siquiera hago un cierto ejercicio. Y a eso se debe, pues, que todo el mundo subimos de peso en la pandemia, ¿no? Normal, nos movimos menos y no dejamos de comer. Y hubo gente que comió más por ataques de ansiedad, o porque tenía el refrigerador a la mano, o ahí estaba la comida. Normal. Pero fíjate bien, ¿dónde estás viendo el efecto? En el fenotipo. Yo no estoy diciendo que los genes cambiaron. Nosotros vamos a ver un capítulo
en mutación como, fíjate bien lo que te voy a decir. La fuente de toda la variación, el proceso que origina toda la variación es la mutación, ¿no? Masatoshi Nei se escribió en los últimos años un libro que dice Mutation Drive Evolution. Mutation Drive Evolution. No está negando la recombinación como fuente de diversidad, pero está diciendo, si no tienes recombinación, no originas mutaciones, pero también tienes mutaciones de novo, que no se producen por recombinación. Ya me estoy alargando, ya los que se quieran salir, ya váyanse. Yo sé que están muy entusiasmadas con la clase, pero tienen que asistir a sus otras clases. Entonces, el que se quiera salir, que se vaya. Yo también ya me estoy yendo. Sí, Miguel, a ver, ¿qué pasó? Ajá. Eso es lo interesante, ¿no? Que pues se considera que las mutaciones son generadas al azar, ¿no? Y se desliga que el ambiente tenga una relación directa con la producción de mutaciones, ¿no? Y se niega, por ejemplo, pues, Cuando tú las postulas, líneas hormonales. cuando tú postulas modelo mutación derivagénica. Ajá, por azar, ¿no? Ajá. O sea, sí, sí, pero tú vas a tener una fuerza que se llama selección natural. Esa, por ejemplo, si está operando sobre el locus que tú te estás fijando, no te va a dejar pasar las mutaciones. Estas mutaciones, vamos a suponer que te estés fijando en un locus que tenga que ver con la respiración, con la fosforilación oxidativa en la mitocondria, por ejemplo. Vamos a suponer que eso ocurre. Tenemos mutaciones mitocondriales, fíjate bien lo que te voy a decir. Qué cosas tan maravillosas. Tenemos mutaciones mitocondriales que causan abortos espontáneos en las primeras horas o días. Y la mujer ni siquiera se dio cuenta que tuvo un aborto. Ni siquiera se dio cuenta. Aguas con esos casos. Porque esa mujer puede andar con la pañoleta verde donde quiera diciendo y ella jamás va a tener que recurrir a un aborto porque ni siquiera su vientre va a poder gestar un cigoto. ¿Por qué? Porque tiene mutaciones mitocondriales que le causan abortos espontáneos y esto se supo a una serie. Un día les voy a platicar que fue casi fue el pensamiento, hicieron los biólogos de un laboratorio de fertilización in vitro, un experimento que no debieron haber hecho porque no estaban autorizados para hacerlo, pero lo hicieron y encontraron algo y lo publicaron y dijeron, hicimos algo incorrecto, está bien, pero ya le dijimos a la mujer que se vio afectada, afortunadamente, y no lo entendemos, pero se lo aventamos a la comunidad científica. Y ahí está este resultado. Y eso, lo que entonces hizo que toda la comunidad, biólogos y médicos, se fijaron en el ADN mitocondrial. Entonces ahora sabemos que el ADN mitocondrial tiene mutaciones que tienen que ver con cardiopatías, con enfermedades del corazón y que tienen que ver mucho con estos abortos espontáneos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer lo que estaba pensando que si estaba embarazada, que si no estaba embarazada, ay no, solamente fue un retraso de 2 semanas. Pero me vino con muchísima, por ejemplo, si tú platicas con tu novia o con tu esposa, pero me vino con muchísima, o sea, fue muy fuerte el flujo, ¿no? ¿Y qué pasó? Casi tuve una hemorragia. No, mi chava, tuviste un aborto espontáneo. Aguas con eso. Porque puede ser que por un número cromosómico en el núcleo, eso haya ocurrido. Pero si tienes mutaciones que van a ocasionar productos letales, vas a necesitar algo muy fuerte, algo muy complejo y pagar mucho dinero para eso. Y si no, recurrir a la adopción. ¿Sí? Entonces, no se confundan. Una cosa es que visualicemos el fenotipo, y yo no estoy diciendo que cambien el genotipo. Ok, mira, te voy a adelantar el concepto de mutagénico. Mutagénico es que en tu genoma
se produzca un daño heredable a la siguiente generación. En tu genoma, en tu genoma. Entonces, fíjate bien cómo ya te sales del fenotipo al genotipo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si alguien tiene un familiar que trabaje, por ejemplo, en un hospital, en radiación, y no, aunque nada más sea la persona que entra con el mandil de plomo y que le haga así al paciente o que esté atrás de una ventana, esa persona gana más. Esa persona trabaja cierto número de días y luego le dan de descanso 2 semanas más o menos. ¿Por qué será? Porque está sometida a radiaciones y las radiaciones, no todas, pero hay radiaciones mutagénicas. Y específicamente en la línea germinal, ¿no? Que esa es como la otra, ¿no? Porque dicen que... Allí es donde nos importa. Vamos Ajá. a suponer, Miguel, es que yo puedo tener mutaciones en el hígado, en el pulmón, pero no en los espermatozoides o no en el óvulo. Eso no es mutagénico. O sea, eso me causó cáncer, eso es cancerígeno. ¿Sí? Mutagénico es que mis cromosomas, ¿y qué me preocupa de mis cromosomas? Pues ustedes que están en la edad de la descendencia, así de sencillo. Yo cuando estaba en Toronto haciendo el doctorado, las estancias de mi doctorado, me decía el técnico, como trabajábamos radioactividad con fósforo 32 y 33, trabajamos un montón de mugres allí. Todo el que trabaja ADN estamos expuestos. ¿Okay? Entonces me decía Oliver, el técnico que a mí me entrenó, Sofía, cuida tu descendencia. No has tenido F1, ¿verdad? Yo le decía, no has tenido F1. No, Oliver, no he tenido F1. Cuida tu descendencia, tú, acuérdate, tu mandil, tus guantes, etcétera, tu shell, todo lo que tienes que usar para que no te expongas a la radioactividad, ¿no? Entonces, vamos a suponer que eres muy irresponsable en el laboratorio y dices, pues ya soy un viejo, ya tuve mis hijos, ya esto y lo otro, ¿qué me puede pasar? Lo que te puede pasar es un cáncer de garganta, un cáncer de facial, o sea, sí hay efectos, pues, o sea, sí hay un capítulo de sustancias químicas y físicas, lo que se llama agentes mutagénicos. ¿Sí? Y con eso entonces, fíjate bien, allí sí, ya tu foco no va a ser el fenotipo, ya tu foco va a ser el genotipo. Pero ¿dónde vas a ver el efecto mutagénico? En la siguiente generación. Y les digo, es muy sencillo. Revisen los datos de toda la gente que vive rodeada de las minas, de la minería abierta. Todas esas cosas se vacían. O sea, no hay modo, no hay modo. Son desastres ecológicos, son desastres humanitarios. Las minas es una actividad de alto riesgo y yo sí me pregunto, si no trae beneficio para la gente a largo plazo y es una actividad que llena de dinero todas las transnacionales, la verdad yo creo que no vale la pena. O sea, no vale la pena. Mejor que se quede ahí el oro, el mercurio y el litio, ¿no? Y se queden allí. Porque si no te va a servir y va a ser tu salud y la de tu descendencia, pero ustedes visiten esas zonas. Los casos de cáncer, de tumores, leucemias en los niños son significativamente muy altos que si en una población al azar. Eso no es mutación de novo ni es mutación por herencia. ¿Sí me explico? O sea, esas mutaciones de novo, perdón, están ocurriendo con una mayor frecuencia por agentes mutagénicos. Entonces, allí sí, tu profesor tiene razón en el fenotipo y tú discierne. Se está refiriendo al fenotipo, no al genotipo. Sí, pues es que como que es la pugna lamarquiana y darwinista que pues como que hoy en día todavía pues tiene atavismos en la teoría, porque pues mucha gente no aceptaría que el medio ambiente está cambiando el genotipo, ¿no? Directamente. Entonces,
Pues bueno, yo estoy en su postura, me agrada esa postura, también creo que sería difícil desligar que existen riesgos a la salud en ese tipo de cosas, pero pues que sí, para una teoría de la evolución más completa se necesita tomar el ambiente y su relación con el organismo en conjunto, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a decir cuál es mi posición como maestra, como maestra. Yo nunca les voy a venir a imponer una idea mía. Nunca. Yo tengo mis propias creencias como científica. Yo. Ahora, yo no sé si lo lamarckiano y lo darwinista tenga que ser una confrontación. Creo que yo lo que sí percibo es que se ha malinterpretado mucho. Cuando uno lee, ¿qué quiso decir Lamarck con eso? Uno encuentra una gran distancia del verbo que a veces se suele impartir en las aulas. Consejo, vete a la literatura original. Que no te lo dé alguien ya procesado y que te lo dé además mal procesado. Si te viene y te regurgita algo que es falso, se va a dispersar una idea falsa. Ahora, hay algo muy interesante con la epigenética y esta es la razón por la cual lo darwiniano no es suficiente, lo cuantitativo no es suficiente. Hace 5,000 años o 6,000 años se escribió en un libro que se llama la Biblia una frasecita que a mí me llama la atención y dice: los padres comieron las uvas verdes y los hijos tienen la dentera. Yo no estoy diciendo que esto sea un conocimiento científico, para nada, pero está diciendo, los papás comieron las uvas verdes, pero los hijos tienen la dentera. Ok. Ahora, tiempo actual, con la Segunda Guerra Mundial, vimos mucho esto. Los padres sufrieron la guerra, pero los hijos heredaron las consecuencias metabólicas de la hambruna. Esto ya está estudiado en Suiza, en Alemania, ya está estudiado. Ya está estudiado. La mendeliana no lo permite entender. No lo permite entender. En el ambiente, el genotipo que está impactado por el ambiente. La única manera de entenderlo es que mi respuesta fenotípica de yo como descendiente de un sobreviviente de la guerra es que recurra a esa exposición de mis ancestros a la guerra para que entienda mi fenotipo. Entonces, con la epigenética se está como descubriendo muchas cosas. Por ejemplo, ya váyanse los que se quieran ir, porque esto se está alargando demasiado, ¿no? Váyanse los que se quieran ir, ya, por favor, para que no digan la maestra se alarga. Yo no los obligo a estar aquí. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Yo vengo de una familia que no toma alcohol, ni por padres ni por madres, ni mis abuelos. En mi familia no se acostumbra el alcohol. No se acostumbra, simplemente no se acostumbra, ¿no? Yo no puedo tomar una cerveza, mis hermanos, no podemos tomar una cerveza porque una cerveza nos tumba, porque no la procesamos. Yo, a diferencia de mis hermanos, me encontré hace unos muy pocos años la explicación para esto. No tengo la parte bioquímica. La debería de tener porque son cosas que están allí, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué se ha visto con los descendientes de alcohólicos de familias alcohólicas? Estoy hablando cosas fuertes. El papá es alcohólico, la mamá es alcohólica, los abuelos de las dos líneas son alcohólicos. Lo que se ve es que las deshidrogenasas en esos hígados, les des o no les des alcohol, están elevadas.
toda la herramienta bioquímica y eso no lo puedes explicar ni como mendeliano ni como cuantitativo. Es decir, ya está listo eso para lo que viene. Y la explicación es que, pues es que la mamá durante el embarazo tomó, es que esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro, pues no, ¿no? ¿Dónde está la controversia con el alcohol? Que si es mutagénico o no es mutagénico. Allí hay de todo, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, ahí está. Te voy a dar otro ejemplo. Y todo esto viene de la epigenética, no de la genética. Entonces, otro ejemplo es lo siguiente. Los niveles de estrés. Hay gente que dice, salió igual de ansioso que la mamá. O me salió muy nerviosito. Esta me salió muy nerviosita. ¿Qué le habrá pasado, no? El dato que tenemos con epigenética es que si hasta antes del 4º mes de embarazo la mujer tuvo una situación de estrés, no necesariamente un estrés constante, todas las hormonas de estrés salen elevadas en la descendencia. Pero la descendencia vive apaciblemente en un ambiente bucólico, con música de Mozart. No hay factores de estrés en el hogar. Pero se revisa la historia y entonces, ¿por qué este descendiente tiene esto? Por ejemplo, las embarazadas que estuvieron en lo de las Torres Gemelas, antes del 4º mes, y les pasó lo mismo a los descendientes de mujeres que estuvieron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, son fenotipos muy nerviosos. Pero bueno, una guerra, yo sí le pido a Dios que no me deje vivir en una guerra, ¿no? Uno no tiene idea de lo que significa una guerra. Hambre, carencia de comida, carencia de cobija, mucho, en cualquier momento entran, me matan, me violan, o veo esto en mi padre, en mi madre, en mis hermanos, en mis vecinos. O sea, el nivel de estrés, ¿no? Creo que es lo peor para Homo sapiens, ¿no? Entonces, ese es el asunto, que entonces estamos encontrando expresiones de concentraciones de enzimas, concentraciones de hormonas, concentraciones de esto, que este individuo no las tiene por qué tener, sino sus ancestros, es decir, los padres comieron las uvas verdes, pero los hijos tienen las encías irritadas. ¿Sí? Entonces, yo creo que son puertas que están abiertas. Yo les voy a decir cuál es mi posición. En la ciencia no hay que comprar dogmas. En la ciencia no. En la ciencia no. En la ciencia no. En la ciencia yo sí tengo que ser muy analítica, muy reflexiva y decir, ¿qué es lo que me ofrece el descubrimiento? ¿Qué es lo que me ofrece el experimento? ¿Y cuál es mi posición ante eso? ¿Lo compro o no lo compro o le veo sus asegúnes? ¿Sí? Esa es mi posición, mi posición. Yo de entrada, nunca digo no, un absoluto, ni le digo un sí absoluto. Lo leo, lo pienso, lo analizo y digo, ¿me convence o no me convence? Me convence en esta parte, pero no en esta. Así es como yo pienso las cosas. Bueno, muy bien. Sí, dime, París. Lo que estaba pensando, así, bueno, más que nada en general de toda la plática, que la verdad está muy interesante, Uh-huh. es de todo este concepto que ha estado saliendo sobre lo de Eco, Evo, Devo, y cómo no necesariamente bueno, pienso yo que es importante tomar en cuenta eso de la marca, pero muchas veces, como lo dijo, interpretamos las cosas mal. Sin embargo, no necesariamente Lamarck y Darwin se pelean, sino hay conceptos y puntos en los que se complementan y en los que aportan una mayor diversidad en el conocimiento. En este caso de lo de los genes y la epigenética, a mí me resulta bastante interesante el comprenderlo, ya que
a mí me explota en la cabeza, y siempre que lo estuve escuchando ahorita en la plática, el Eco Evo Devo. ¿Por qué? Porque básicamente las condiciones ambientales, y ya lo había teorizado desde antes, porque digo, ¿cómo es posible que de una generación de nosotros, por ejemplo, de la generación del 99-2000, tiene ciertas características en altura, en tamaño, en desarrollo, y cómo vemos ahorita generaciones del 2004, 2005, que ya básicamente están hay veces en los que ya están hasta de nuestra propia altura, más altos, más grandes, y te quedas pensando así como de que, ¿qué cambió del 2000 al 2004 para que provocara ese crecimiento? Y me resulta interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el estudio que hicieron con hormonas de pollo para las niñas y cómo se relaciona con el factor de crecimiento, y cómo es de que ese cambio tan solo en una alimentación puede influir en el desarrollo de la siguiente generación. Por ejemplo, de lo que hablaba del alcohol, es también el hecho de que el factor determinante del alcohol hace precisamente que en la genética del padre, del abuelo, se modifique la expresión del gen que procesa la catalasa y la deshidrogenasa, para que ya sea una acción o ya tenga una expresión mayor en la cual sea pasada a la siguiente generación, y que esa misma replicación se mantenga en el hijo y en el nieto. Entonces, la verdad, me cuesta trabajo entender lo de marcadores moleculares, pero en este aspecto es un poco más, tal vez un poco más procesable el hecho de que pensemos en el hecho de que si tomáramos la porción que sintetiza la deshidrogenasa o la catalasa con un microsatélite, y en esa parte en específico poder ver cuáles son las acciones o cuál es la expresión en distintas generaciones, y ver cuál es la comparativa, cuál es la diferencia entre cada una de ellas, de su expresión, pensando tal vez en isoenzimas, tal vez, digo. Lo que está diciendo la epigenética como uno de sus grandes descubrimientos es que la secuencia de ADN no te explica las variaciones en la expresión fenotípica. Eso es lo que está diciendo la epigenética. Hay gente que no le cree a este resultado, o todavía lo pone entre comillas, al resultado de la epigenética en este sentido, porque dice, bueno, lo que puede estar ocurriendo es que se sobreexprese un gen, y es porque a lo mejor no hemos encontrado por allí un promotor oculto que lo esté como presionando, y en realidad sí sigue siendo el gen el que me permite explicar. Entonces, yo lo que creo es que cuando terminemos por ejemplo, en Homo sapiens, entender, identificar dónde están los genes, es decir, los exones que sí se traducen y que se expresan, a lo mejor en ese momento ya podríamos estar, una vez que caractericemos, y para eso yo mis cálculos es que sí nos falta para todo el genoma, yo creo que nos faltan de 10 a 15 años todavía. O sea, todavía nos falta, todavía nos falta, todavía nos falta. Después tenemos que identificar todos los procesos epistáticos. Es decir, yo tengo pero también el que está por allá 15,000 bases adelante, una vez que sintetiza esa proteína viene aquí y actúa como, como un impulsor para que se exprese este gen. ¿Sí me explico? Es decir, los genes en sí mismos van a ser un reto. Los procesos genéticos son otro reto. Eso es lo que quiero decir, que todavía nos falta mucho. Todavía nos falta con una sola especie del planeta Tierra. Con una sola especie, ¿no? Eso es muy fuerte. Es decir, nosotros, estudiosos de la vida en el planeta Tierra, deberíamos como de estar pensando cómo atacamos el problema cuando todo se nos viene como una crisis de que está a punto de desaparecer, ¿sí? Entonces, sí, siempre y cuando sea tu compromiso, porque te digo, ustedes van a tener que tomar una decisión de cuál es su compromiso con la biología. Yo espero que vivan de la biología
para la biología. Es decir, que sean unos científicos muy serios, muy honestos, muy respetuosos con sus estudios, muy formales, y que digan, mi compromiso con la biología es encontrar esta respuesta, ¿no? Y y todavía pues falta mucho. O sea, falta mucho. Lo que sí estamos viendo, yo me quedaría en este momento 2021, es que si bien hasta el momento solo tenemos 2 comportamientos de la herencia, que son la herencia mendeliana y la herencia cuantitativa, todavía nos falta mucho. A lo mejor hay un tercer tipo de herencia y no lo hemos descubierto. A lo mejor hay 10 tipos de herencia y no los hemos descubierto, ¿no? O sea, tendríamos que pensar, si la vida es tan diversa, ¿por qué no pensar que los mecanismos de la herencia también son diversos? O sea, eso es como, y a lo mejor los procesos epistáticos son parte de lo que nos permite entender la diversidad, pero a lo mejor hay muchas otras cosas que están allí, esperándonos, nada más están esperándonos porque la vida sobre el planeta Tierra tiene ya sus millones de años, ¿no? Y nada más nos están esperando, pero algo que creo que nos pasa a todos los seres humanos es que lo que se nos hace de común y ordinario, no le alcanzamos a ver todo lo extraordinario que tiene. O sea, se nos hace común que salga el sol, no debe, y ni siquiera, a mucha gente ni siquiera entiende eso. Se nos hace común ver un firmamento con tantas estrellas y ni siquiera logro entender eso. Se nos hace común ver nubes, pero ni siquiera podemos entender completamente cómo se forman las nubes. Se nos hace común decir que amaneció lloviendo y ni siquiera entendemos por qué está lloviendo. Se nos hace común, pregúntenle a cualquiera, ¿no? Y esto es muy interesante. A mí, por ejemplo, es algo que me rebasa. Me rebasa. Ninguna de nuestras mamás necesitó entender hasta sus consecuencias cómo me iba a formar yo en su vientre. Y no hay un ser humano en el planeta Tierra hoy día que entienda cabalmente cómo ocurre la formación de un bebé, con todos los cambios. Tenemos generalidades, pero eso es muy importante. De lo que creemos que ya sabemos mucho, no sabemos nada. Es muy importante, yo siempre me lo repito para que la soberbia no me rebase y que esté como Platón. Solo sé que no sé nada. Así seguimos, ¿no? Y en esa humildad de reconocer que nos falta mucho por trabajar, pues hay que ponerse a trabajar. ¿Sí? Muy bien, pues ya se alargó demasiado, ustedes tienen como muchas ganas de estar aquí chismoseando, pero váyanse, ya desayunen, váyanse a sus otras clases, ¿sí? Sí, Paris, dime. Gracias, Yo le quería preguntar algo. Gracias. Ahorita le preocupo. Sí, pero ¿qué me quieres comentar, Paris? No, era más que nada una pregunta. Es que, digamos que estoy buscando artículos para Milic 7, Ajá. precisamente de Ara Militaris, y